Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, se presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy, el de San Mateo, es una especie de continuación de lo que es el Padre Nuestro. Perdona nuestras culpas, nuestras deudas, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. Y el problema aquí viene cuando Pedro se hace el problema. Bueno, sí, de acuerdo, perdonar, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús dirá aquello de no 7 veces, sino 70 veces 7. Y nos da esta parábola que representa en el fondo Dios y nosotros. Dios perdona siempre, siempre que haya arrepentimiento. En el fondo también aquí hay el problema del arrepentimiento y de la imposibilidad del pago, o sea, del satisfacer las deudas, de satisfacer las ofensas. No se puede satisfacer muchas veces, pues ante un arrepentimiento real siempre hay que perdonar. Es lo que nos viene a decir Jesús. Y nos pone esta parábola, que es una parábola que para muchos diríamos casi exagerada, pero es que se exagera porque se pone a nivel de Dios lo que es la deuda, y Dios es infinito. Por eso habla de este rey. Se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados, y al empezar le presenta a uno que debía 10.000 talentos. Es imposible que un criado deba 10.000 talentos. Un talento en aquella época eran 6.000 denarios, así que 10.000 talentos era el sueldo de 10.000 personas durante 20 años. Una fortuna que se calcula que en la época romana, como mucho habría 2 o 3 senadores romanos en todo el imperio que tenían tal fortuna. No era muchísimo. O sea, era lo que serían los grandísimos, los súper ricos de hoy, un Bill Gates o cosas de estas. Sería una fortuna así. ¿Cómo alguien puede deber esto al rey? Claro, aquí, siendo parábola, en el fondo es lo que se nos está diciendo, es la mayor fortuna del mundo, es lo que le debemos al Señor, porque se lo debemos todo, lo que somos. Y además, cualquier cosa contra Dios vale más que cualquier fortuna del mundo. Como diciendo, lo que Dios nos perdona es tanto que no podemos darnos ni cuenta. Pero viene el problema
Dios nos perdona, el rey perdona, pero este siervo al cual le han perdonado todo, cuando en realidad se merecía la cárcel, merecía el castigo, pero se le perdona y él es incapaz de perdonar. Algunos dicen, mira, te han perdonado muchísimo y tú perdonas poco. No, no, la deuda era de si no recuerdo mal, de 100 denarios o algo así. 100 denarios. 100 denarios era el sueldo de 3 meses y medio, casi 4 meses de sueldo. No era poco. 4 meses, claro, al lado del otro es miseria, no es absolutamente nada, pero es. Quiero decir que no es aquello de nada, que me debe 2 euros, no estamos hablando a nivel de hoy de algunos miles de euros. Es dinero, pero también es verdad que en la mentalidad del Evangelio se nos habla de que el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho, y cuando se habla de lo poco, se está hablando del dinero. El dinero es lo poco en el Evangelio, pero quien no es fiel en eso, no será fiel en las otras cosas. Quien no es fiel en el dinero, ¿cómo se le pueden dar las cosas importantes? Y aquí se refería también Jesús en la otra parábola a la vida eterna. ¿Cómo se le puede dar si uno no es fiel en las cosas pequeñas de aquí? Y cuando aquí la gente piensa que lo más importante es el dinero, no, es lo menos importante. Pero si en lo menos importante no eres capaz de ser honrado, de comportarte como, no puedes tener derecho a aquello que es realmente importante, tu vida con mayúsculas, tu vida eterna. Y aquí dice este que no perdona por los 100 denarios, los pone en la cárcel y entonces el rey lo hace llamar. El rey aquí es Dios mismo, es el juicio, ¿no?, a cada uno de nosotros. Tú no has perdonado, bien, pues tú pagarás hasta el último céntimo y no saldrás hasta que pagues el último céntimo. Eso es, al menos para mí evidentemente, es el purgatorio. Aquí no se habla tanto del infierno porque entonces no podrías salir. Si sales es porque se habla de esta purificación inmensa que has de tener porque no has entendido nada del amor de Dios. Porque has actuado con una justicia que no has querido aplicarte a ti mismo. No ha habido aquí venganza, ha habido una justicia desmesurada sin misericordia. Cuando el Señor nos pide la misericordia, nos pide el perdón, nos pide la conversión para entender dónde está aquello que realmente cuenta, que es una auténtica vida cristiana, una auténtica misericordia que nos abra las puertas a la vida eterna.